Pues muy buenas tardes o días o noches, muy buenas a todo el mundo que está hoy aquí, también a quien nos está viendo o nos verá en diferido. Eh, Muchas gracias por estar, por vernos, por esta acogida que ha tenido uno de los libros más interesantes, yo creo que nos va a dar este 2022, aunque acaba de empezar. Estoy seguro de que va a ser uno de ellos. Eh, Quiero presentaros a María Méndez Santos, que como se suele decir, casi no necesita presentación y estoy seguro de que parte del éxito que va a tener este libro y parte del éxito que ha tenido la convocatoria de esta presentación es porque mucha gente conoce a María Méndez Santos y mucha gente sabe de ella, sabe de su profesionalidad y sabe que cuando lee algo que ha escrito María, pues se va a nutrir de un conocimiento, de una experiencia dilatada. Por lo tanto, María, muchísimas gracias no solo por estar aquí, que bueno, que menos presentando tu libro, sino por haber elegido Edinumen, pues por eso, ¿no? Por haber elegido esta editorial, esta plataforma, para que formemos parte de toda esta experiencia y de estas 101 preguntas para ser profe de L. Muchas gracias, María. Yo sigo aquí y quien quiera hacer preguntas, ya sabéis que tenéis el chat, pero también podéis más adelante, si María nos interpela, levantar la mano y os activaré el micro también, que siempre es interesante escucharos a viva voz. Todo tuyo, María, es tu público. Muchas gracias, Aarón. Y gracias a todas las personas que, como decías, han buscado un ratito en su día, ya sea tarde, noche o mañana, porque sé que el tiempo apremia. Y, por supuesto, gracias a Edinumen por darle voz a este proyecto que, pues, brevemente me gustaría presentar y comentaros algunas cuestiones de por qué ha nacido, en qué contexto y demás, que supongo que es lo que estáis esperando. Entonces, Aarón, ¿ves bien la presentación? Todo funciona y todo en orden, ¿verdad? Todo Vale. perfecto. Que esto siempre es los problemas del directo, hace 5 minutos funcionaba todo y ahora no. Pero bueno, ya que funciona, pues comienzo. Como decía Aarón, vengo a presentar este libro que se llama Introducción a la lingüística aplicada para la enseñanza del español, 101 preguntas para ser profe de L. Y siempre he querido decir esto, perdonadme y permitidme que diga, yo he venido aquí a hablar de mi libro, como diría Paco Umbral, que para quien no conozca este chiste, este meme cultural, tiene que ver con un escritor muy famoso que en un programa de televisión iba a hablar de su libro y la periodista no le hacía caso y acabó diciendo ahí, montando una escena de yo he venido a hablar de mi libro, déjenme hablar de mi libro. Entonces, pues comenzar con este buen rollo positivo para celebrar eso, que es esta presentación de un trabajo, de un proyecto que ha visto la luz, como estábamos comentando antes Aarón y yo, desde hace unos cuantos años que llevo trabajando en ello. Entonces, pues para contaros un poco cómo se gestó. Quizás algunas personas de las que estáis aquí recordéis que allá por 2013 elaboré una guía sin mayor pretensión de recursos digitales, de consejos para profesorado de L que se iniciaba, ¿no? Pues cosas que a mí me estaban siendo útiles y que queráis que no, pues como estaba haciendo cursos de formación del Cervantes, cursos de formación de universidad de profesores, pues siempre te hacían las mismas preguntas y fue pues ¿por qué no recopilo todo esto y le doy formato de recurso digital y en abierto para que sea útil para cuanto más personas posibles? Y así nació la guía para el profesorado de L, ¿no? Tuvo varias versiones sucesivas, desde la primera, ¿no?, la inicial, hasta la última que saqué en 2016, fueron seis ediciones. Solo por dar un dato, ¿no?, que obviamente hay interés por la enseñanza del español en lengua extranjera. La versión 6.0 tenía más de 270.000 visitas y descargas, ¿no? En total, pues obviamente supera más las 300.000 las visitas que tuvieron estas guías. Con esas preguntas frecuentes, con esas ideas de los cursos de formación que hacía como profesora, de los grupos de profesores que modero en Facebook que yo he creado a lo largo de los años, algunos con muchos profesores, siempre surgían las mismas dudas, ¿no? Entonces dije, vamos a hacer algo útil y que realmente se formule tal como lo pregunta la gente. Es decir,
libros y capítulos hay 1000, pero es que la gente no pregunta eso, sino que formulaba preguntas directas y lo que buscaban eran respuestas concretas, ¿no? Que muchas veces en la cantidad de información que tenemos lo que nos falta es la respuesta a esa pregunta exacta que buscábamos. Y por eso la idea de las FAQ, ¿no? Como preguntas frecuentes. Esa idea de elaborar un listado de las cuestiones que siempre se preguntaban y, por supuesto, darle un formato científico, académico, formativo, informativo, que no fuera fruto de pues la otra era un poco así como de mi experiencia personal, no. Entonces, hacerlo más profundo, ¿no? Más reflexivo. Realmente quería plantearlo como píldoras de conocimiento. Es decir, que tú lees esa pregunta y recibes sobre esa pregunta un primer golpe de información, por decirlo de alguna manera, muy general, a la vez muy específico, donde se explica qué es lo que se ha hecho, qué es lo que falta y qué es lo que queda por hacer. O datos, ¿no? Depende del tipo de pregunta a la que nos enfrentemos. Pero bueno, la idea era esta, formularlo en forma de píldoras de conocimiento. Por supuesto, con una bibliografía citada, como os decía, no solo experiencias, ¿no? Porque libros de contar mi experiencia, yo he venido aquí a hablar de mi vida, pues tampoco era el objetivo, que podría, ¿no? Pero no lo era. Entonces, ¿cómo se cuajó esta idea? Pues pensé que sería interesante hacerlo en un formato de un libro, pero en formato preguntas, como decía. Y en 2019, allí que me planté en la editorial de Dinumen y les dije, hola, quiero hacer este proyecto. Y les defendí mi idea. Obviamente, compartieron desde el primer minuto esa necesidad, lo vieron clarísimo y bueno, vaya por delante que ya lo dije antes, ¿no? Pero le agradezco a Dinumen desde el principio su apoyo y su buena hacer. Además, Dinumen es una editorial súper potente con una plataforma digital, la LTK y demás, y recursos potentísimos, porque como veréis después, este libro va a ser algo más que un libro, ¿no? Entonces, había una idea muy potente y la verdad es que era un proyecto muy ambicioso, ¿no? Y es un proyecto muy ambicioso y que seguirá siendo, y que luego os cuento que seguirá en compleción, porque tiene una extensión digital que la veremos luego con vídeos, entrevistas incluso, ¿no? Entonces estamos ahí en progreso. Spoiler, alerta. Va a haber más libros en esta colección, ¿de acuerdo? Que ya os digo que estoy ahí contando. No voy a decir más, pero hay ahí unas futuras preguntas básicas monográficas sobre algunos temas específicos, pues que todavía falta un poquito ese tono divulgativo cercano, claro, y como decía antes, concepto píldora de información. Entonces esto fue un poco cómo se gestó la idea, cómo he ido trabajando durante estos años y bueno, el año pasado, en enero, mandé la última versión y durante todo el año estuvimos edita para aquí, edita para allá y al final en diciembre habéis visto ya el resultado final de la obra. Me gustaría explicaros un poquito cómo está estructurada para que entendáis un poco cómo está hecho. Y como os decía, está formulado en forma de preguntas, obviamente, pero claro, no están las preguntas a la de corrido, venga, correr, sino que obviamente tiene un sentido, una lógica interna. Entonces las preguntas están organizadas en 4 bloques. En 4 bloques, que podéis ver abajo a la derecha, son una panorámica general, aspectos profesionales, didácticos y lingüísticos. ¿Por qué esas 3 patas? La profesional, la didáctica y la lingüística. Porque cuando me preguntan, quiero ser profesora de L, ¿qué tengo que hacer? Pues obviamente tienes que tener una formación lingüística, necesitas saber cosas de lingüística, cuanto más sabes mejor, más conocimiento tienes, pero también de didáctica. Y aquí entraremos después en algún debate interesante, ¿no? Que sí que es donde me gustaría pediros opinión y que me contaréis cosas. Y luego, por supuesto, la parte profesional. Y todo ello, veis la didáctica y la lingüística, obviamente son las que más espacio ocupan en el libro, lógicamente. Y luego, principio, una panorámica general, porque es una queja que escucho de muchos profesores de másteres, por ejemplo, es que llegan a clase y no saben muy bien de qué va la cosa, ¿no? Están familiarizados con la terminología básica. Y es que muchos profesores se olvidan de que los estudiantes que llegan a los másteres no todos tienen un perfil de estudiantes de filología hispánica, gente que se ha reciclado o gente que en sus grados no ha tenido... porque la enseñanza del español como lengua extranjera es como ahora todo el mundo quiere, pero es algo como muy difuso, no tiene un grado, unos estudios reglados, por lo menos en España y en algunos países que tienen algunas diplomaturas y demás, pero nos falta eso, ¿no? Y entonces, claro, hay una diversidad de formación cuando comienzan los másteres, por ejemplo, que muchas cosas se dan por supuestas y no lo son. Entonces, esa idea de la panorámica general de qué estamos, por qué estudiamos lenguas extranjeras, incluso más filosófico, ¿no? ¿Por qué los gobiernos tienen políticas lingüísticas? Aquí viene mi parte de cuña de profesora de sociolingüística, ¿no? ¿Por qué estudiamos lenguas extranjeras? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Si se estudia español realmente tanto como vende el discurso oficialista, ¿no? Del español como lengua extranjera del Instituto Cervantes, es una cosa que también me gustaría hacer hincapié y es que en el libro hay una perspectiva crítica
de todo lo que tiene que ver también, por ejemplo, con la perspectiva profesional, la precariedad, la estacionalización, todas estas cosas que no se cuentan, ¿no? Porque otra queja que tienen los estudiantes muchas veces, así como hay quejas de los profesores, hay quejas de los estudiantes que dicen, es que a mí me vendieron la moto, que esto era una panacea, luego salen las noticias en la prensa de 300.000 puestos de trabajo en Francia y es como, hola, vamos a dejar las cosas claras e informar de la realidad de la profesión desde una forma global y clara, ¿no? No solo diciendo las cosas más bonitas, sino también la parte, el lado oscuro de los aspectos profesionales. Entonces, como os decía, esas 101 preguntas son las preguntas más básicas, podríamos decir. Por supuesto, podríamos discutir si podría haber otras, haber incluido más. Obviamente fue una elección, pero creemos que con estas 101 preguntas conseguimos esa formación, ese acercamiento general, esencial a lo que sería acercarse a este mundo, ver qué pasa, qué hay, ¿no? Y como decía, se divide en diferentes bloques, los podéis ver ahí, y en cada bloque hay una serie de preguntas. Ahora me gustaría mostraros cómo estas preguntas, estos bloques, nos dan pie a diferentes tipos de lecturas. Es decir, no hace falta que nos leamos el libro de manera lineal, no hay que ir de la 1 a la 101 en orden, que obviamente están graduadas, que tienen una coherencia interna para que podamos leerlo así. Eso quizás podría ser muy interesante para un estudiante de grado, ¿no? Que no ha tenido ninguna formación y dice, voy a empezar en orden porque no me puedo saltar nada porque me pierdo. Pero, por ejemplo, quizás un estudiante de máster sí que le interesa un bloque más que otro. Quizás una profesora con mucha experiencia diga, no, yo me voy a ir a esta pregunta concreta porque me quiero reciclar, quiero ver qué es lo último que se ha dicho, ver si descubro algo o leo algo sobre lo que sé un poquito menos. Y también podríamos buscar información por el índice de términos que tenéis al final, que hay un índice de términos, por ejemplo, dices, voy a buscar información sobre los derechos laborales, pues voy a la página 48. Sobre desmotivación, pues está mencionado en estas páginas. Entonces tenemos una forma de leerlo muy versátil, es una obra muy flexible que intenta adaptarse a las diferentes necesidades que puede tener diferente tipo de público, ¿no? Que al final el profesorado de lengua extranjera, de español, lengua extranjera y de las lenguas extranjeras en general, porque este libro también podría ser útil para alguien que sea profesor de inglés, francés, de portugués, de gallego, lengua extranjera, porque las cuestiones globales son aplicables, ¿no? Me decís la del Instituto Cervantes, no, pero el resto sí, que es decir, todo lo que tiene que ver con terminología lingüística, didáctica, funciona para cualquier idioma. Además de eso, otra opción que hay que es útil para la lectura son las remisiones internas. Y con esto quiero decir, como veis aquí, hay un ojito en las preguntas, porque esta es una cosa que podría ser muy útil, sobre todo cuando te lees las preguntas de manera desordenada, cómo entender un poco la lógica de la disciplina, de la profesión, del panorama. Entonces, hay palabras, términos o conceptos que a lo largo del libro están marcados con un ojito y eso quiere decir que tienes que ir a esa pregunta, es una remisión interna ante preguntas. Entonces, en este caso, pues podrías ir a la pregunta 13, donde se habla del Instituto Cervantes. Eso para facilitar las diferentes lecturas y también tener una perspectiva más coherente, cohesionada y lógica, ¿no? De todos los contenidos. Bien, por supuesto podéis pararme en cualquier momento. Ahora si alguien hace alguna pregunta que no puedo estar a todo, me comunicas que yo contesto. Entonces, para que entendáis un poquito cómo funciona, pues, poner un ejemplo de 2 páginas del libro, ¿no? Porque podríamos enseñar muchas, pues esta, la 22, los 2 patitos. ¿Cómo se estructura una pregunta? Pues en primer lugar hay una pregunta, en este caso sería ¿cómo se mide el nivel de competencia en una lengua extranjera? Gran pregunta, porque esta es la pregunta del millón. Bien, siempre es algo muy que a la gente le dice, ¿qué nivel tienes? Esta es la pregunta, muy peliaguda. Siempre se inician las preguntas con un debate de inicio que se titula Rompiendo el hielo. ¿Qué significa la expresión inglés nivel medio? ¿No? ¿Qué nivel tienes? Inglés nivel medio. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es lo que puedes hacer con eso? ¿No? Entonces ahí entramos en ese debate sobre cómo se mide la competencia y volveríamos a explicar lo que es la competencia comunicativa, remitiríamos al marco común europeo, pero no solo, porque es una cuestión que quería evitar en este manual, una perspectiva etnocéntrica, a todos los niveles, pero también etnocéntrica en el sentido de pensar de que el español es lengua extranjera solo de España.
esa visión es colonialista y no es necesaria, ya la hemos superado o deberíamos. Pero además es que tampoco es el español de los países hispanohablantes, es que hay niveles de referencia pues en Estados Unidos, en Japón, en Canadá. Entonces hay que tener una perspectiva más amplia. Obviamente no están todos los países del mundo, pero sí que hay esa intención de recoger todos los datos posibles sobre la profesión desde diferentes perspectivas, países y continentes. Como veis, entonces vendría el texto, que siempre empieza con algo más general, que nos explica un poquito de una manera más cercana de qué va el tema que vamos a abordar, para ir profundizando cada vez más con referencias bibliográficas, etcétera, lo que haga falta. Pues en este caso pues habla del TOEFL, del IELTS, del NOKEN, del CELPE del Brasil, del TOPIK del coreano, para que veáis para que tengamos otros ejemplos, ¿no?, cercanos. Y luego llegamos a ejemplos específicos con las preguntas y los ojitos. Pues puede decirte a la pregunta 47 y vas a saber más sobre el CELA, que es el examen que se hace en México, y el CELU, que es el examen que se hace en Argentina. Pues como os decía, no nos quedamos en el DELE, vamos a superar este etnocentrismo. Para terminar, veréis que en todas las preguntas hay un cuadrito verde que se llama ideas clave. Ahí lo que se intenta es favorecer un resumen para que, por ejemplo, lo veremos después, si usamos este libro como manual en clase, en un curso de formación, pues quede ahí esa píldora resumida, ¿no? Como la idea clave de esta pregunta es esto, la sabiduría, por decirlo algo así, la moraleja de la pregunta. Y finalmente se complementa con recursos visuales, audiovisuales, digitales, etcétera, que estábamos diciendo en la biblioteca, vídeos, etc. Además de esa estructura general, veréis que en las preguntas hay unos recuadros naranjas, ¿vale?, que son otras preguntas de debate o cuadros informativos, ¿no? Depende de la pregunta y una cosa u otra, donde se profundiza más en algún término, donde se explica la diferencia entre lingüística y lingüística hispánica, que hay muchos cursos, ¿no?, que se utilizan en Estados Unidos algunos términos, pues para explicar un poquito algunas cosas, o preguntas para que el profesor plantee el debate en clase o una persona que esté leyendo reflexione. Por ejemplo, cuando tienes que explicar qué grado de dominio tienes en otros idiomas que hablas, ¿qué niveles de referencia usas? Esta es una pregunta que interpelamos a nosotros, ¿no? O sea, nos estamos preguntando como una pregunta de reflexión, una autorreflexión que nos hacemos, o, por ejemplo, ¿qué consideras que debes saber para decir que hablas un idioma? O sea, aquí hacemos una crítica sobre qué realmente entendemos sobre la competencia comunicativa y vamos a extraer, por ejemplo, del alumnado todas sus creencias, que sin pasar por términos metalingüísticos o de la lingüística aplicada, los estudios de las creencias del profesorado, vamos a llegar a él, pero de otra manera, ¿no?, con experiencias más personales. Además, pues bueno, en esta pregunta no hay ninguno, pero hay gráficos, figuras que ayudan a visualizar un poquito más el contenido, a poner ejemplos en algunas ocasiones, y todas las preguntas van acompañadas de imágenes para, pues como está diciendo, darle un refuerzo de significado a cada pregunta. En este caso es un chiste, ¿no? Y también esto si lo usamos como manual de clase, pues para darle ese toque de humor y de relajación, ¿no? Lo del nivel de inglés alto, traduzca amarillo, yellow. Usted una frase, me da un vaso de yellow, por favor. Entonces, esta broma fonética que Aaron hace sus delicias, pues hay algunas, hay críticas a las publicidades de los cursos, hay muchas cosas que están subsumidas, metidas, incardinadas en algunos cuadros o preguntas o debates o en las imágenes, ¿no? Otra imagen que hay, una de las preguntas, es sobre un panel de una publicidad que pone una academia, lo típico, aprende inglés en 3 meses. ¿Qué aprendes en 3 meses? ¿No? Entonces, ese es el debate que surgiría en la clase. Espero haberme más o menos explicado sobre cómo es la estructura del libro y de las preguntas, porque ahora me gustaría avanzar. No sé si Aaron quiere interrumpirme o algo, si no sigo para adelante. Aaron, ¿sigo? Sí, de momento sigue, sí que tenemos alguna mano levantada, pero yo creo que puede esperar para más adelante, o sea que adelante. Vale. Entonces, hemos explicado por qué nace este libro y cómo nace este libro y cómo está estructurado. Vamos a ver qué es lo que hay dentro, ¿no? Obviamente ya hemos hecho esas preguntas profesionales, didácticas, lingüísticas y de la panorámica general, pero además eso está planteado de una manera diferente, por decirlo de alguna manera. Lo del unicornio es por los mitos, ¿vale? Me refiero con que hay una perspectiva, como decía antes, crítica y reflexiva. Veis que en todas las preguntas hay esa idea de reflexión, de que el profesor oriente a su alumnado, discuta y llegue un poco socrático a la verdad, ¿no?, debatiendo.
como decía, no etnocéntrica, no colonialista, con muchos ejemplos que no solo son de España o de países hispanohablantes, como decía. Se presenta el español no como un patrimonio de los nativos, que es otro debate que tendremos después. Hay una crítica a las partes malas de la profesión, ya lo hemos dicho, aquí no se vende ninguna moto. Y no normativa, ¿vale? Porque no se da nada por supuesto, ni no hay nada que sea mejor que el otro. No hay o intento no tener un discurso en el que parezca que los profesores nativos son mejores que los que no, los de aquí que los de allá, que esto que lo del otro. No se promueve ninguna perspectiva normativa en general, o lo intento, o intentando que sea lo menos posible o que se plantee ese debate. Como os decía, hay una bibliografía científica que está citada de una forma, porque el lenguaje es claro, intentando ser cercano, pero la bibliografía científica está al final. Hay más de 200 referencias, quiero decir, no son mis opiniones, lo que está ahí son resultados del trabajo de muchísimos investigadores que están recogidos, que se explica y que lo he, vamos a decirlo así, ¿no?, preparado, digerido para que sea fácil y resumido. Por supuesto, seguro que hay algún estudio que se me ha escapado, cientos seguro, pero bueno, lo más global está ahí presentado. Eso nos llevaría a que esto entonces se presenta como una formación esencial. En esas 101 preguntas básicas, pues conseguiríamos tener esa primera perspectiva bastante profunda de lo que es la profesión. Y como decía, es un libro muy accesible desde muchos puntos de vista, pues porque está en papel y porque está en ebook, empezando por ahí, ¿no? Porque en el ebook podemos leerlo de diferentes maneras, o por las formas de leer lo que hemos dicho, preguntas, bloques, índices de términos. Los índices son muy útiles, hay muchos índices, hay el índice de siglas, el índice de términos, pero además hay un glosario y me gustaría pararme un poquito en el glosario porque es un glosario que no pretende ser un diccionario, es un glosario a la obra, que pretende ofrecer una explicación de los términos muy cercana, muy clara, ¿no?, para que sea fácil entender de qué estamos hablando. Porque como decíamos, quizás a alguna persona esos términos no los busque, pero si es un estudiante de grado que nunca ha visto la palabra output, noticing o lo que sea, dice, pues quieta, para. Va y la explicación que encuentra no es un desbarre teórico difícil, complejo de entender, sino algo cercano. Entonces el glosario me parece que facilita mucho la forma de trabajar con el libro. Como decía, el lenguaje es claro, siempre como os presentaba están las ideas clave para resumir y sobre todo intentaba no ser oscura, es decir, que todo fuese fácil de entender y de seguir, muy cohesionado y con una coherencia que facilitase la cantidad de información, porque es una cantidad de información espectacular y muchas veces era difícil resumir todo en, como veis, 2 paginillas más o menos que suele tener cada pregunta, ¿no? El estilo, como os decía, está lleno de ejemplos, ¿vale?, para facilitarlo, con muchos gráficos, figuras, fotos, como os comentaba. Hay un apoyo audiovisual, ¿de acuerdo?, de recursos digitales, infografías, vídeos y demás, y como os explicaba, puede usarse para una lectura individual o si yo soy un profesor de formación de formadores, podría usar este libro como manual de clase, ¿no?, lectura complementaria, etc. Entonces, lo que quería deciros es como que la idea es que esté planteada de una forma cercana, una formación esencial y muy versátil. Retomo un segundo estos ejemplos para que podáis ver lo de las ideas clave, los recursos digitales, lo de los cuadros, ¿no?, para el debate, para reflexionar. ¿Qué significa hablar bien una lengua? ¿Qué implicaciones sociales tiene eso? Estos debates que a veces se olvidan y no se llevan a clase. Como os decía, los ejemplos no son solo de España. Pues, por ejemplo, glass en inglés, en japonés, en coreano. Ahí está esa idea de que nuestros estudiantes son de todas las partes del mundo, que muchas veces en los libros como que se pone de ejemplo anglófonos o grupos de población muy generales, ¿no?, que son muy potentes, tienen muchos estudiantes, pero hay vida más allá de eso, ¿no? Lo de los ojitos que os decía y el estilo fácil, explicar con las bibliografías sin que sea que ensucie la lectura mucho, sino las referencias justas para ello. Y como os comentaba, infografías que lo completan, ¿no? Esta infografía se podría proyectar en clase para hacer un debate sobre qué es la industria del español, muy inspirado este trabajo en la crítica, en la perspectiva crítica que tiene Bruzos y demás, sobre qué significa la industria, el turismo, el español, porque eso conlleva que el alumnado sea tratado como un cliente,
¿no? Esto no es un producto cultural, es un producto económico, y esto conlleva unas consecuencias muy perversas para el profesorado, ¿no? No se les puede suspender, el profesorado es tratado como capital humano, lo económico pesa más que lo educativo, te mezclo los alumnos, da igual de qué nivel sean, me da igual si son 20, lo que necesito es facturar y llenar la clase, me da igual si uno tiene 15 y otro 22, todas estas cosas que ya sabemos que pasan. Entonces, estas infografías sirven, pues, por ejemplo, para debatir, para ponerlos a trabajar en grupos y luego poder, ¿no?, hacer una vuelta a las clases de formación. Y, como decía, van acompañados de vídeos, que faltan materiales por subir, pero si alguien quiere, tengo las tomas falsas, que me escriba un email y se las mando, porque son épicas. Entonces, nada, si alguien quiere ver las tomas falsas, que me pongo roja solo de pensarlo, que Héctor, el diseñador de los vídeos, creo que todavía se ríe con las tomas falsas, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Que está esa parte también complementaria. Un poco vinculado con aquello de la tele, de Profe DL, que alguien igual se acuerda todavía de ese proyecto, ¿no? Pues una vez explicado eso, pues ponernos ejemplos de preguntas, porque diréis, vale, estupendo, me convence el formato, la idea, pero ¿qué encuentro dentro de esos bloques, ¿no? Pues por citaros preguntas, podríamos decir, una que es muy nueva, ¿no?, que es el diploma de acreditación docente, el DADIC, que ha sacado el Instituto Cervantes, que apenas se sabe nada, porque un añito, 2 ahí, casi un añito y pico. Pues obviamente hemos ido a las fuentes, hemos buscado información de primera mano y ahí está recogida, ¿no? Otra pregunta muy útil que se suele hacer muchas personas: ¿cómo puedo saber cómo orientar mi carrera docente? ¿No? Estos consejos de los aspectos profesionales, o una pregunta y un melón que abrir: ¿debo hablar otros idiomas para enseñar español como lengua extranjera? Por supuesto, ¿qué es la fluidez? ¿Qué es la mediación lingüística? ¿Qué es el andamiaje? ¿Cómo se gestiona un aula? ¿Qué son los factores cognitivos? ¿Qué es la competencia pragmática o intercultural? ¿Qué es la atención a la forma? ¿O cómo puedo enseñar vocabulario? Por decir algunas, ¿no? De las 101, que claro, no podríamos pasarnos toda la tarde enumerándolas. Simplemente quería también, si queréis comentarlo por el chat, mencionar que se abordan temas que a veces quedan un poco como desdibujados, como lo decía antes, con el nativo o no nativo, que esto obviamente está o debería estar superado, pero no sé si sabéis, hace unos años publiqué con un grupo de trabajo, unos compañeros, Matías Hidalgo y Enazano, unos trabajos sobre discriminación en el profesorado de EL. Y, por ejemplo, muchos profesores no nativos eran discriminados incluso en los procesos previos de selección porque no eran nativos de español. Y entonces es como, hola, ¿prefieres un nativo que no sepa dar clase, no tenga formación, que una persona no nativa que tiene un máster? Esto es un sinsentido, ¿no? Entonces, esa reflexión crítica sobre la profesión, pues quizás la podemos hacer ahora después de unos 50 años, podríamos decir, de andadura, ¿no? Sobre qué variedad enseñar, ¿no? Hay trabajos en los que podemos reflexionar sobre ello, ¿de acuerdo? Pero todavía este debate falso sobre qué español es mejor. O sea, yo cada vez que veo una noticia de estos buscadores random de internet, ¿qué español se habla mejor? ¿Dónde se habla mejor español? Y cosas así, es como, ¿hola? ¿Qué ha pasado? Nadie habla mejor que nadie una lengua, porque la lengua es de los hablantes. Las lenguas no existen. Existen los hablantes. Y cada hablante habla como quiere. Y en cada zona se habla de una manera diferente. No es la forma de hablar mejor o peor. Luego podemos buscar explicaciones históricas, económicas, sociales, a por qué algunas zonas tienen más prestigio, pero nada más. Y claro, la cuestión es cuando se asocia esos fenómenos de prestigio con hablar bien. Esto todo lo debatimos, está tratado en el libro. Yo os cuento un ejemplo de una profesora que decía que suspendía a sus estudiantes porque no sabían pronunciar la Z, para que me entendáis, la interdental, porque no podían sesear. Y era como, señora, que sesea el 90% de los hispanohablantes del mundo, que perra porque en la zona septentrional de España, digamos, ¿sabes? Yo qué sé, cenicero, que tenga todo el mundo que decirlo. Pues no, no es así. El seseo es perfectamente válido. Pues la idea es, con el ceceo, acabo de ver que acabo de ver el chat, Roberto, pues con el ceceo también se trata, quiero decir, abordar esos temas, esos mitos, esas creencias, derrumbarlas, sobre todo si se usan manuales a usar para la docencia, para formación de profesorado, que se sobrepongan esas perspectivas, a veces colonialistas, a veces supremacistas o lo que sea, ¿no? Esa versión crítica.
Esto está vinculado al etnocentrismo, como decía. Por ejemplo, en la parte del diseño de actividades se hace una crítica a cómo los manuales son muy cis-heteronormativos. Todos los representantes son blancos, altos, hombres exitosos, no hay mujeres ni discapacitados, las familias, pues todas esas cuestiones sobre cómo se genera una alteridad, es decir, el manual no refleja al alumnado. Aquí pongo un ejemplo de un libro de Costa de Marfil que yo cuando fui allí me impactó mucho porque, claro, en uno de los manuales hablaba sobre la esclavitud, hablaba sobre el trabajo infantil, que eso tú no lo verás en un manual de blanquitos europeos. Entonces, esa perspectiva es la que nos falta, ¿no? Entonces, la reflexión va por ahí, que vayamos un poquito más allá. Es muy importante, me parece que es fundamental. Con el uso de la tecnología, pues claro, la tecnología está bien, nos aporta muchas cosas, pero no venga, la tecnología proponer, claro, jugar, no, tiene que tener un sentido. Porque si lo voy a hacer igual, voy a rellenar huecos, pero online, pues estupendo, mucho mejor. Entonces, ver cómo la tecnología puede ser un aliado, cómo hacer un uso eficaz. Sobre el debate sobre la inmersión y no inmersiones. Si no voy a un país a estudiar un idioma, no lo voy a aprender. Bueno, ¿qué no vas a aprender? Quizás no desarrolles tanto una competencia pragmática de interactuar con nativos, no desarrolles tanto, ¿qué es lo que se ha demostrado en cuestiones científicas? Varios estudios, pues se desarrolla más conciencia sobre las variedades dialectales, se desarrolla más conciencia pragmática sobre cómo modular el discurso, se mejora, por ejemplo, el uso de los pronombres de le, la, lo, ¿vale? Pero siendo en no inmersión, teniendo en cuenta que en inmersión te puedes ir con tus compañeros y estar siempre hablando, por ejemplo, si yo me fuera a Malta y estuviese con todos los españoles, no aprendería inglés, aprendería español porque se lo hablaría con ellos. Esa perspectiva crítica y reflexiones sobre estudios cognitivos que, por ejemplo, demuestran que una forma de desarrollar los cambios que se producen a partir de los más o menos 2 años de inmersión en un idioma, cuando realmente los cambios de aprender una lengua, lo que significa realmente aprender una lengua, tienen una huella profunda en el cerebro, ¿vale? Se puede hacer también y se logra mucho con recursos audiovisuales. Por eso esto todo de Netflix ahora para aprender idiomas y demás, porque esa exposición al input favorece audiovisualmente el contexto y demás, favorece el aprendizaje y la huella, la memoria declarativa a largo plazo. Pues todas estas cuestiones, factores cognitivos, afectivos, emocionales del aprendizaje, el mito del mejor método. Venga, yo creo que esto ya me lo puedo saltar, porque no hay mejor método. Sí que es verdad que se ha demostrado, por ejemplo, que las listas de vocabulario ordenadas alfabéticamente son efecto placebo y muy útiles en A1 porque así no nos frustramos, ¿no? Porque sobre todo si son adultos quieren resultados rápidos, pero nuestro cerebro no recupera la información. No, esto no es un diccionario, no funciona así. Entonces hay una crítica, hay una pregunta sobre si se puede usar el diccionario en clase, cómo usarlo, cómo enseñar léxico. Pues esas preguntas están ahí. Sobre la identidad me gustaría comentar, pues, por ejemplo, que trato cuestiones sobre la competencia sociolingüística, qué significa tener realmente una identidad en otro idioma, qué son los hablantes de herencia, que son, pues, cuando hablamos de lengua extranjera, lengua adicional, ¿por qué lengua extranjera es un término un poco xenófobo hasta cierto punto, podríamos decir, ¿no? ¿Qué es una lengua extranjera? ¿Qué no? Etcétera, etcétera. En las cuestiones de formación, me gustaría destacar este debate sobre, que decía antes, sobre que si no has estudiado filología hispánica no puedes ser profesor. Hola, no, esto no pasa. Es verdad que se fomenta. También es verdad que luego hay muchos profesores que se quejan del intrusismo y es como, hola, nadie ha venido aquí con chip, que esto no es Matrix, todo el mundo ha empezado por algún lado y en muchas ocasiones, y también lo presento en el libro, hay gente que empieza a ser profesor de español porque acaba en el país, porque es la pareja de una persona que se iba a trabajar ahí, no hay otros profesores y empieza a enseñar español, ¿no? Este libro también es para esas personas, ¿no? Creo que debemos ser más generosos con la perspectiva que tenemos de la profesión. Todos somos docentes de ELES, todos los que se consideren docentes de ELES, porque luego también hay gente que dice, yo paso por aquí, me da igual, dentro de 3 meses me voy y no me interesa esto para nada, ¿no? Pero quien se considere docente de ELES tiene hueco y tiene cabida y tenemos que ser generosos entre nosotros y aportar esto, ¿no? Entonces, esto era un poco lo que quería reflejar a lo largo del libro. Pues he mencionado estos debates, podríamos comentar otros, que son muchos los que tenemos, lo sabéis, pero bueno, por citar alguno. Entonces, como os decía, lo he ido apuntando,
este libro así, lo he contado así de manera muy genérica. Este libro podría ser interesante para estudiantes de grados, de filologías o de traducción, que en algún momento puedan llegar a acabar pidiéndose una beca de auxiliar de conversación, o un lectorado, o irse a otro país a trabajar. Estudiantes de grados de educación, porque se van a encontrar, y también se habla de eso, de las aulas de enlace, de las acogidas, de español para inmigrantes, ejemplos, pues como os decía, ejemplos de Chile con los inmigrantes, ¿no? No solo de España, por supuesto, estudiantes de másteres de L o de cursos de formación, que hay muchísimos cursos de formación que organizan los centros de idiomas de las universidades, en colaboración o no con el Instituto Cervantes. Los cursos de Instituto Cervantes, los cursos de profesorado que hay en muchísimas academias, ¿no? En centros, universidades. Yo creo que este manual puede ser útil para ellos. Obviamente para profesorados de cursos de formación, pero para el profesorado para llevar al aula, es decir, para plantear actividades, usar los materiales para enseñar. Para profesorado con experiencia puede ser útil para reflexionar, para consultar alguna innovación, algún detalle, alguna lectura, reciclarse. Compañeras que lo han leído, que luego les daré las gracias, que me dieron feedback cuando lo estaba escribiendo, me dijeron, uy, gente con muchos años, me dijo, pues se ha aprendido un montón, ¿no? Ojo que me ha parecido interesante, aunque no estaba pensado principalmente para ellas, ¿no? Por supuesto, para cualquier profesor novel que se acerque o alguien que se haya acercado a las clases online, porque también se habla de las clases online. Aprendientes de idiomas en general podrían leerlo, porque al final te explica cómo aprendes y cómo no aprendes, y estrategias para aprender mejor, ¿no? Que hay preguntas precisamente sobre eso. Entonces puede ser útil. Y bueno, gente curiosa o que se acerque a la profesión y diga, ¿qué es esto del español lengua extranjera? Que lo están vendiendo mucho, que igual me reciclo y voy a esto, ¿no? Entonces, como veis, la posible cantidad de gente que se acerque al manual, al libro, puede ser muy amplia. Y con ello, pues, por eso esta formulación. Entonces, una vez alcanzado este punto de la presentación, en el que hemos dicho por qué surge y cómo surge este libro, qué hay en el libro, cómo se estructura y para quién es, y algunos temas de debate que se tratan, pues por poneros unos ejemplos, antes de ir avanzando hacia el final, que ya estoy terminando, no sé si Aarón me quieres comentar algo o continúo. Pues de momento estamos teniendo unos comentarios muy interesantes, muy buenos, muy positivos, que evidentemente pues estabas comentándonos toda esa trayectoria y no estabas atenta a ello, pero yo he ido recogiendo y tienes pues la enhorabuena de que es un libro muy necesario, de que se lo van a recomendar a sus estudiantes, entendemos, de máster, según decían, de enseñanza de español. Creo que has explicado muy bien cómo se puede usar, qué partes tiene, cómo podemos generar debate en el aula de formación con ellos. Es decir, que tiene múltiples usos y aquí, justo en esta diapositiva, se puede ver que tiene un público muy amplio, ¿no? Que puede adquirirlo mucha gente, incluso, lo decían por aquí, a pesar de tener mucha formación y experiencia, pues puede resultar útil porque son otros puntos de vista, como decías, menos etnocéntricos, puntos de vista de países a lo mejor que no conocíamos, que no sabíamos que tenían ciertos aspectos relacionados con la enseñanza de español. Aquí dicen que tienen ya ganas de tenerlo entre manos. Y sí que es cierto que ya está, no lo hemos dicho todavía y lo decimos ya hoy y va a salir un comunicado en papel, ¿no? Ya se puede adquirir en papel, todavía no está distribuido por todo el mundo, ojalá, pero sí que desde la página web de Dinumen se puede adquirir en papel y lo adquiramos en papel o en digital, como decía María, que tiene esa doble accesibilidad, pues podemos disfrutar de esas infografías y de esos vídeos que nos pueden nutrir, que pueden incluso ser píldoras, porque los vídeos son muy cortitos, como mucho 3 minutos, María. Entonces, efectivamente nos puede servir para introducir un tema cuando vayamos a hablar de ello, para incluso introducirnos, ¿no? Si no somos conocedores de ese mundo, de mano de la autora. Las infografías son muy claras y visuales, entonces nos permiten con un golpe de vista trabajar incluso una pregunta. Por lo tanto, bueno, es una maravilla, ¿no? Y es algo que creo que faltaba y que, por supuesto, como todo, pues siempre se puede mejorar, pero hoy en día con esta plataforma digital que tenemos podemos
nutrirla incluso, ¿no? Tenemos esa bibliografía, se puede ampliar, se puede mejorar porque constantemente se está publicando sobre él, pero no es necesario quizás decir, no, es que este libro es de 2021 y ahora estamos en 2037, no, porque se puede actualizar siempre y es algo que nos están ya preguntando cómo adquirir el libro. Pues Y vamos lo a esa diremos. diapositiva si Vamos a quieres. esa diapositiva. Pero la Eh, cuestión, María, es que es muy interesante y ahora tenemos algunas preguntillas por aquí que te voy a ir formulando cuando tú me digas. Vale, pues avanzo entonces para ir terminando. Exacto. Quería dar las gracias, o sea, el final obviamente es para dar las gracias a todas mis compañeras de profesión, a todos los congresos, jornadas a los que he asistido, porque obviamente este aprendizaje viene de muchos años, sabéis que soy parte de ASELE, de la Junta, a mis compañeros de todas las universidades donde he trabajado, en la Universidad de Vigo, a mis compañeras de Ucrania, de todos los puntos del mundo, de cuando mis compañeras de Rumanía, que estábamos hablando antes, de Japón, de cuando estoy viviendo allí, todas ellas y todas esas personas de diferentes puntos, profesiones, universidades, centros, academias y demás con los que he compartido experiencias, momentos, jornadas, debates. Obviamente, aparte de mis estudios, mis cursos, mis másteres y demás, parte de la sabiduría que está ahí viene de todas estas personas que han compartido su tiempo conmigo y quería darle las gracias a todas ellas de corazón y también a Reyes Llopis García, profesora de la Universidad de Columbia, que ha escrito el prólogo, que ha sido muy amable por ello, y también a las personas que han escrito unas palabras de recomendación para esta obra de cuando estaba todavía en edición, que son Julia Marín del Instituto de Cervantes del Cairo, Concha Moreno, Bárbara Mangoura de Costa de Marfil, un profesor con el que cuando visité el país pues, establecí una serie de contactos y colaboraciones que han durado a lo largo de los años, ¿no? Que esto ha pasado con muchos países que he visitado y es muy emocionante. A Esperanza Román, profesora de Estados Unidos de la Universidad George Mason, que además me ha dado un feedback, pues esa idea sobre ser un poquito más crítica también, sus lecturas y sus trabajos son inspiradores. Y por supuesto a todas las colegas que se lo leyeron antes de que estuviera terminado, como Cristina Trujillo, Nekane Celayeta, Vanessa Ruiz, Oscar Kem, está en Camerún, esta idea de mejorar la perspectiva inocéntrica, ¿no? Pues Lola Torres, Arantxa Pastor, a Matías Hidalgo, a Lidia Sala, a Paula Lorente, que está en Rusia, a Nietzsche Tudela, que está en Polonia, a María Estevez, a María Mejías, a Raquel Rodríguez, que está en Irlanda, a Belén Pérez, que está en Singapur, a Tatiana Unco, que está en Ucrania, toda esta gente que se ha ido leyendo el libro y me ha ido dando feedback en diferentes puntos, aspectos, preguntas y demás, sin los cuales estas personas, este libro no hubiera alcanzado esta formulación firmal. Entonces quería dar las gracias a estas personas, a toda mi profesión, a mis compañeros, porque al final muchas ya son amigas y considero familia, ¿no? Y por último, por supuesto, también que está diciendo a Aaron, ¿se puede comprar libros? Sí, que está ahí, que hay un descuento, que es el código, ahora lo explicaron, pero sí, que el libro se puede comprar ya en ebook, por eso la parte de que hay muchos países, ¿no? Por ejemplo, Oscar me lo comentaba, no hay una buena distribución, entonces, en Camerún o Costa de Marfil, ¿no? A pesar de que Dinuen tiene distribuido en Costa de Marfil, por ejemplo, ¿no? Pero no es verdad que no es fácil a veces conseguir el libro y por eso la apuesta de Dinuen por el ebook, ¿no? Que es muy positiva. Y eso, pues dar las gracias a Edinumen por apoyar el proyecto, por ofrecer tanto soporte, porque no os imagináis todo lo que implica tener la web, la LTK, hacer los vídeos, editarlos. Hay mucha gente implicada aquí, o sea que muchas gracias al equipo de Edinumen, desde Chema, desde Héctor, que os decía antes, el que edita los vídeos, a Álvaro Sesmilo, a Aarón, por supuesto, que me ha dado un apoyo increíble. Y nada, pues eso, que quería acabar dando las gracias, que es lo que tenía que venir yo aquí a decir. He hablado de mi libro, como decía Paco Umbral, y ya estoy para lo que me digáis. Muchísimas gracias, María. Ya has visto que te están dando muchos aplausos por aquí. Voy a explicar brevemente en qué consiste este descuento, cómo se canjea para la compra tanto en papel como en digital. Y para las personas que están aquí vamos a hacer un sorteo de un ebook durante 3 meses. Por lo tanto, podéis tener acceso, si os toca, a ese ebook.
voy a hacer el sorteo sobre las personas que están inscritas, pero tienen que estar aquí. Por lo tanto, os pediré que os manifestéis si es vuestro caso y os ha tocado, y comprobaremos que el nombre efectivamente coincide y que estáis aquí, ¿vale? Pero para poder canjear este código es simplemente entrando en la página web de Dinumen, que es dinumen.es, y en la sección de didáctica encontraréis este libro, que de momento, como decía María, pues solo hay uno, pero es algo que es una colección de español esencial y se va a ampliar, por supuesto. Y bueno, antes de hacer el sorteo sí que quería dar voz a esas manos que tenemos levantadas desde hace un rato, María, si te parece bien, y que nos digan, ¿no? Que nos digan qué preguntas pueden tener hacia ti. Empezamos por Mari Carmen, que levanta la mano hace bastante tiempo. ¿Puedes, Mari Carmen, encender el micro? Si te deja encenderlo la aplicación. A ver si le deja. Mientras tanto, tenemos algunas preguntas, María, si lo ves en preguntas y respuestas. No sé si querías leer alguna o contestar alguna de ellas, o igual puede ser algo, algunas son bastante largas, entonces quizá que mejor que te escriban, ¿no? En cualquier caso, para preguntas un poco más largas. Me las acabo de abrir y las intento contestar brevemente, ¿vale? Vale. Dice Alexandra que he comentado muchos ejemplos sobre estigmas sociales sobre la forma de hablar la lengua, pero según tu punto de vista, ¿cuál ha sido el que más me ha marcado? Yo soy gallega y siempre me dicen, anda, para ser gallego no tienes acento. Y es como, vamos a tener que explicar unas cosas aquí, ¿no? Entonces hay una serie de debates sobre el español neutro, un español que entienda a todo el mundo, es un español que no... que hay mucho que debatir, eso está todo tratado en el libro. Han pensado en publicar una versión más accesible para gente con discapacidad visual, ya que no puedo leer ni en papel ni en ebook. Esto la editorial de Dinumen te podrá contestar. Al menos espero que en el futuro pueda ser así. Obviamente poco a poco las cosas palacios van despacio. Pero, por ejemplo, si a alguien le interesa el tema, hay una pregunta específica sobre atención a personas con necesidades especiales, donde se explica cómo tratar al alumnado con discapacidad auditiva, con dislexia u otros trastornos, patologías y demás, sobre los que hay estudios. Obviamente no sobre todos, pero ese es un tema que se trata en esa idea de ofrecer una perspectiva real de lo que pasa en las aulas, ¿de acuerdo? Entonces, Alexandra, espero que pronto salga ello. Dice Maite si la extensión digital incluye el libro o sea, la extensión digital te lo explicará Aaron. Obviamente si te lo compras en papel tienes todo el acceso a todas las infografías, vídeos y demás. Sí, aquí Aaron te puede explicar mejor. Tanto si se adquiere en papel como en digital, hay una extensión digital para los dos tipos de libro, y esa extensión digital está siempre, tanto si se compra en papel como en digital. Si se compra en digital, pues automáticamente, ¿no? Se activa la extensión y se activa el formato ebook. Si se compra en papel, lo que te aparece es un código físico en el propio libro, que es individual y se activa en nuestra biblioteca, y ahí tendrías esa extensión digital aparte. Entonces, sí, en cualquier caso, tanto en compra en papel como en digital, aparece ahí todo lo que hemos visto de infografías y de vídeos, y ampliable a bibliografía actualizada, en fin, todo lo que vayamos a ir introduciendo y que María nos vaya dando para actualizarlo también, que es la autora al final. Poco a poco, obviamente, como decíamos, va a aparecer entrevistas, el libro se va a ir reciclando por esa parte de lo bueno que tiene la plataforma digital, ¿no? Hay una lista de bibliografía recomendada para cada pregunta que estoy a punto de terminar y se subirá, de manera que incluso habrá más lecturas en abierto para que todo el mundo pueda acceder, porque muchas veces me gustaría leer más sobre este tema, pero no puedo porque no está en mi biblioteca o es de pago o lo que sea. Entonces estoy haciendo una búsqueda de recursos online en abierto, temática para cada pregunta. Obviamente esto lleva un tiempazo espectacular, así que cuando esté acabada la subiré. Y sobre la pregunta de comprar el libro que estáis haciendo, pues se puede comprar, como decía Aaron, en una librería, si hay distribuidor en vuestra ciudad o país. Si no, lo podéis comprar directamente en la web de Dinumen, ¿de acuerdo? Y podéis comprarlo en ebook o en papel. Con el código de descuento ahí tenéis las dos opciones. Entonces, si alguien tiene algún problema para acceder a un libro en papel, lo puedo comprar digital en la página web directamente de Dinumen, con el descuento que además
que os ponemos ahora en pantalla, con lo cual os sale más baratico, que está en un precio súper, porque eso fue otro debate que tuvimos al principio, dije yo quiero un libro barato, sí, no lo hago. Y el INUME me dijo, venga, vale, ¿qué más quieres? ¿No? Porque yo fui allí pidiendo el oro y bueno, pedí todo lo que se podía pedir. Y una era que el libro fuera barato y accesible. El ebook es más barato que en papel, lógicamente, y con este descuentillo sale muy barato. Más preguntas. Sí, tenemos las manos levantadas. Voy a Vale. intentar a ver si Gladys nos activa el audio. Vale. Y luego sigo tenemos leyendo a Luz. mientras las otras. Venga. Sí. Que hay muchas, entonces estoy leyendo. Sí, también nos preguntan cuestiones más técnicas, ¿no? De cómo podemos adquirirlo fuera de España, cómo podemos adquirirlo en ebook, a lo mejor no me funciona la tarjeta. Para todas estas cuestiones, lo mejor es que escribáis al correo edinumen@edinumen.es. Lo digo porque de ahí ya se deriva la persona correspondiente que os pueda contestar la pregunta, que son cuestiones más técnicas o cuestiones de distribución, ¿no? Si, por ejemplo, oye, pues yo vivo en tal sitio, ¿cómo lo puedo conseguir? Pues ya la persona responsable te lo puede contestar allí, ¿no? Pero vamos, que si escribís ahí a edinumen@edinumen.es ya nos llega el correo a quien nos tenga que llegar. Como vemos que Gladys no, a lo mejor no puede o no tiene, o ha levantado la mano sin querer, vamos con Luz, que también tiene aquí la mano levantada. A ver si quiere comentar algo. Es voluntario, ¿eh? No hace falta preguntar. No, he visto también que hay otra... Aquí estoy, ¿me escuchan? Ahora sí, Luz. ¿Me escuchan? Sí. Luz, ¿me escuchan? Sí, ¿nos escuchas tú, Luz? Sí. Bueno, yo quería primero felicitar porque es una excelente labor, una docente que se dedique a contestar preguntas y la verdad es muy buena iniciativa. Quiero tener ese libro. Y dos, yo quería también expresar que yo he estado con pandemia y todo esto, he trabajado un poquito por mi cuenta sobre la necesidad de fomentar la enseñanza del español y otras lenguas extranjeras como una terapia, porque los estudiantes tienen mucho miedo ahora de contaminarse como todo el mundo. Hay también se ha fomentado mucho la violencia entre la gente, el racismo y todas esas cosas, ¿no? Entonces creo que sin meternos en religión, los profesores de enseñanzas de idiomas tenemos que ser una especie de neutros y tratar que la gente se sienta bien, entre ellas, pese a las barreras sociales e interculturales y todo eso. Y creo que si estamos un poco más relajados, podemos aceptar más a otras culturas. Entonces, he estado trabajando un poquito viéndole al L, la enseñanza de lengua del español, con un poquito, con un giro más terapéutico. Entonces, estoy trabajando en eso por mi cuenta porque hay pocos estudiantes, la verdad. Hay tiempo libre para investigar y quisiera plantear ese nuevo tema para investigar a la editorial. Incluso, pues, mi humilde aporte también quisiera dar, si es que es posible. Estoy en Ecuador y felicitarles porque he estado escuchando, ¿no? Y me parece magnífico, magnífico lo que la autora ha planteado, que ahorita se me va el nombre, pero me parece magnífico lo que ha planteado, no poner énfasis en los acentos, cuál acento es mejor y todo eso. Perdón por hablar Nada, tanto. ¿no? Gracias. Muchas gracias, Luz. Yo creo que María lo va a tomar como María al final, el nombre, pues sí se había ido. María. Sí. María. Pues justo lo que estabas diciendo, Luz, durante la pandemia hice una investigación con el Instituto Cervantes del Cairo, de ahí viene mi contacto también con Julia, sobre cómo se desmotiva el alumnado en las clases online.
Entonces, es un temazo de investigación. De hecho, la pregunta 62 del libro es sobre clases online. Y sobre lo que dices de los factores sociales, afectivos y culturales, pues la pregunta 73, 74 y 75 son sobre esos temas. Entonces, por supuesto, hay Ok. mucho más que profundizar sobre esos temas y se podría hacer muchísimo más investigación, pero bueno, por lo menos ahí están apuntados y como dices, ¿no? Al final depende de cómo se enfoque el aprendizaje de lenguas extranjeras y por qué las estudiamos, que es una de las primeras preguntas que se presentan en el libro, pero es verdad, y también se trata la pregunta sobre gestión de grupo. Hay gente que va a clases para socializar, ¿no? Entonces hay que tener muy claro el perfil del estudiantado que tenemos, ¿no? Y sí, yo creo que el aprendizaje, el sentirnos cercanos es fundamental. Y cuando publique el artículo sobre la desmotivación del alumnado en línea, que le falta un punto de caramelos que no me da la vida para todo, os aviso porque creo que os parecerá de utilidad o eso creo. Ok, gracias. Estaré en contacto. Gracias, Luz. Perfecto, Luz, muchas gracias. Vamos, si te parece, María, a hacer el sorteo. Vale. Mientras puedes leer alguna pregunta más, a lo mejor algunas para mí, me Sí, yo creo que parecen. son todas para ti, solo me Son queda una ya. para Yajenka. Si me dejas un segundo, finiquito. Adelante, yo voy compartiendo la pantalla. Entonces. Vale, voy a dejar de compartir la mía un segundo. Vale, Yajenka, lo que quiere decir que con las lenguas no existen es que muchas veces se dice es que la lengua está por encima de todo o es que la lengua se usa así, se usa así o la norma dice. La norma la ha escrito alguien. Alguien se sentó un día, ese alguien puede ser un grupo de señores en la Real Academia o lo que sea, señores barra señoros. Ahí hay un grupo de personas que se sientan y dicen esto es correcto, esto no es correcto. Pero las opciones existen. Entonces, la lengua es de los hablantes. Si se murieran todos los hablantes de español, el español no sería una lengua, estaría guardada en los diccionarios, pero lo que importa son los hablantes. Entonces, no puedes discriminar a nadie por su acento, ni por su forma de hablar, ni porque tú consideres que su forma es más incorrecta que la tuya. Porque no existe. El concepto de corrección e incorrección viene si tú aceptas la existencia de una forma normativa culta, correcta, que alguien ha dicho que eso es lo correcto. Pero podría haber dicho lo contrario. Quiero decir, si la norma del español la estableciese una señora de Lugo, ¿vale? Hablamos antes del ceceo, o del norte de Coruña, la geada, el seseo y el ceceo serían fenómenos estupendos y nadie te diría que eso está mal. Entonces, a eso me refiero con que las lenguas no existen sin los hablantes. Entonces, hay que tener esa perspectiva crítica sobre qué enseñamos en clases, ¿no? Es como decir, el voseo, no sé qué dices tú, hola, ¿qué es que...? ¿Cómo puedes decir eso? Pero hay muchas creencias y malas prácticas que quedan de perspectivas más antiguas sobre las lenguas, ¿no? Entonces, esa era mi frase, iba por ahí. No sé si me expliqué bien, entonces igual a explicarlo mejor, ¿no? Sí, sí, yo creo que el debate, ¿no? Que se crea solo con la presentación de un libro, fíjate, María, ya es muy interesante porque nos hace pensar que en cuanto abramos esa página vamos a empezar a ir de una pregunta a otra, Esa es decir, la ay, idea. esto. Entonces, un poco, es más que un libro, es un mar, ¿no? Lleno de cuestiones donde bucear, donde volver a ello. Hay preguntas que son para estudiantes que están empezando, pero otras que son para personas que ya tienen experiencia y que se tienen que replantear muchas cosas. Efectivamente, se abre puertas para entendernos. Entonces, claro, podríamos estar aquí no 1 hora, sino 3000 horas. Que Pero yo bueno, hablo, no hay ningún sí, sí. problema. Y vamos, ya aseguro que habrá más webinarios, no como este, porque este es de inicio, ¿no? Y de presentación, pero que tengan que ver con estas preguntas y con este libro y estarás tú ahí para verlo, María. Entonces, si os parece bien, por no alargarnos mucho más, porque dijimos que estaríamos 1 hora, vamos a hacer ese sorteo. Repito, la persona tiene que estar aquí. Por lo tanto, voy a dejar de grabar por una cuestión también de datos personales, porque voy a compartir nombres y sobre todo eso porque ya igual a quien lo vea grabado no le interesa. Así que nos despedimos en la grabación y ahora seguimos con esto. Muchísimas gracias.